Sesión bursátil hoy en negativo en el viejo continente, así lo hemos visto en este cierre en el que el DAX se ha dejado un 1,82%, el K40 de París 1,86%, caídas también para el FTSE de Londres superiores al 2,4%, el MIB del italiano se ha dejado un 1,64%, el IBEX 35 1,72% abajo, con el cierre en 8.987,2 enteros. Mientras tanto, Wall Street sigue también esa senda bajista hasta que conozcamos realmente el cierre, pero en principio todo apunta a que va a seguir esta senda que estamos observando. En este entorno de mercado en el que nos encontramos, es un placer saludar a Joaquín Robles, analista de XTB. Joaquín, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Joaquín, ¿cómo habéis observado desde XTB la sesión bursátil de hoy? Bueno, yo creo que era un movimiento que se venía a venir, ¿no? Al final, el IBEX 35 llevaba 4 sesiones consecutivas al alza, no solo le había servido para conseguir máximos anuales, sino que era para recuperar los niveles prácticamente prepandemia, ¿no? Del pasado 16 de febrero. Ante este entorno seguimos viendo que el fondo del mercado sigue siendo muy positivo, sobre todo por los avances en la campaña de vacunación. Poco a poco se van desbloqueando, ¿no? Los problemas que había en el suministro, sobre todo aquí en Europa. Siguen los estímulos tanto de gobiernos y bancos centrales. Los datos macro siguen apoyando la teoría, ¿no?, de la recuperación. Lo hemos visto hoy con el CEO alemán, y luego también los resultados empresariales, pues de alguna manera empiezan a justificar las altas valoraciones que tienen las empresas. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayor parte de los mercados han recuperado, como veníamos comentando, no solo todo lo perdido durante la pandemia, sino que muchos de ellos, como Wall Street, el DAX alemán, están en máximos históricos, y ha sido una subida muy vertical. Es normal que se produzcan este tipo de recogidas de beneficios. Venimos alertando de ello las últimas semanas y entendemos que tampoco va a hacer falta una razón en concreto. Simplemente parece que con que alguien encienda la mecha, pues bueno, puede correr el mercado un 5 o 10% abajo. En el camino que tenemos, miedos a presiones de inflación, lo hemos visto durante la sesión de hoy, quizá con ese nuevo repunte de las materias primas que podrían acelerar, ¿no?, todavía más el dato de inflación que se espera de cara a mañana por encima del 3%, en torno al 3,6% en Estados Unidos. Quizás también más adelante veamos cómo presionan las políticas fiscales de Joe Biden o la posibilidad de que se acelere ese endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal. Aún así, lo que comentamos al principio, seguimos viendo que el fondo del mercado es muy positivo, y aunque el mercado corrija, no hay que temer a estas caídas, porque en el medio plazo seguimos viendo un buen comportamiento bursátil. Desde luego, Joaquín, hacías referencia, ¿no?, a ese dato de IPC que conocemos mañana en Estados Unidos, del que hoy también están muy pendientes los inversores. Conoceremos mañana también ese mismo dato en Alemania y en Francia, y tendremos que esperar al viernes para conocerlo en España. Así que seguiremos repasándolo con vosotros todas las tardes conforme vayamos conociendo el dato. Joaquín, sí que te quería preguntar por dos de los que han sido los que han liderado realmente las pérdidas hoy en el IBEX 35, dos valores como han sido IAG y Fluidra. Estoy ahora mismo mirando las pantallas. Fluidra al final ha cerrado con una caída del 7,74%. En el caso de IAG, un 7,2%. Sí que ha sido una jornada en la que hemos mirado de cerca a estas dos compañías por los distintos anuncios que han hecho. Por el lado de Fluidra, que ha sido la más bajista, porque ha encargado la venta de otro 4,14% del capital social. En el caso de IAG, por esa emisión anunciada de bonos. ¿Qué podemos decir por parte de las dos compañías? Bueno, la lectura que podemos hacer de la caída de Fluidra es que durante las últimas sesiones había subido con mucha fuerza. De hecho, en los últimos 12 meses sube cerca de un 190%. Hay inversores, como el de hoy, de peso encima. Es algo que podría preocupar al resto de accionistas, que decide salirse del valor, ¿no? Quizás ha cumplido las expectativas y decide, pues, recoger beneficios. Durante estas últimas semanas, como decíamos, hemos visto la confirmación de que se está comportando muy bien Fluidra, de que ha aumentado mucho sus ingresos, ha aumentado mucho sus beneficios, pero claro, esto también se puede deber al hecho coyuntural, ¿no?, a este tipo de componente cíclico que a lo mejor, bueno, pues muchas personas o nuevas construcciones quieran adoptar este nuevo de servicios, como nuevas piscinas o tratamientos de wellness o tratamiento también de aguas a los que se dedica Fluidra, y haya elevado las expectativas. El problema es si va a poder mantener estos pedidos de forma constante, ¿no? Es lo que empiezan a poner en duda los inversores, y dice quizás es una compañía que está a unos múltiplos muy altos y no va a poder mantener esas expectativas. Luego, en el caso de IAG,
Bueno, compañía que viene comportándose muy bien, desde los mínimos de agosto ha recuperado más de un 120%, en lo que va de año va subiendo más de un 30%. ¿Cuál es el problema? Que son todo expectativas, ¿no? Ha subido con fuerza porque parece que se acerca el momento en el que se van a ir aliviando poco a poco esas restricciones a movilidad, pero no llegan. En este primer trimestre ha perdido más de 1.000 millones, 1.067 exactamente, y es algo que obviamente preocupa, y más cuando la compañía se ve obligada nuevamente a tomar medidas para reforzar esa liquidez, esta vez con la emisión de unos bonos, 800 millones, que serán luego convertibles a acciones, algo que no han gustado a los inversores, y de ahí la caída. Aún así, seguimos pensando que durante las próximas semanas bueno, puede ir poco a poco recuperando esta caída, acercándose a esa fuerte resistencia del 2,50, y a medida que de verdad se vaya restableciendo el tráfico aéreo, pues pueda llegar de cara a final de año a ese objetivo que tiene en la zona de los 3 euros por acción. Vamos a mantener muy pendientes de esos niveles que mencionas, también del devenir, ¿no? de todo el sector en su conjunto. Sí que es cierto que IAG pertenece a un sector muy perjudicado por la crisis sanitaria, pero bueno, en estos momentos podríamos decir que se abre un poquito esa luz, ¿no? Estamos empezando a ver al final del túnel. Le parece que el pronóstico de cara a verano va a ser algo más positivo de lo que hubiéramos pensado en un inicio. Joaquín Robles, analista de XTB, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias.